Buenas tardes, profesor y compañero. Hoy vamos a hablarles acerca de la transcripción, de la replicación y de la traducción del ADN. La replicación del ADN es el proceso en el que la molécula de ADN se divide para originar dos moléculas totalmente iguales. Este proceso se origina gracias a la enzima llamada helicasa, que es la encargada de dividir las hebras. Este proceso también es conocido como replicación semiconservativa, ya que al tener el ADN resultante posee una cadena antigua y una complementaria, o sea, una cadena nueva. El proceso de replicación consta de tres pasos. La iniciación, que es donde se origina las burbujas de replicación que contiene horquillas en sus extremos. Las proteínas son las encargadas de encontrar el origen de la replicación, que contiene adenina y timina. En las procariotas, el origen de replicación se da en el cromosoma circular, y en las eucariotas se da a lo largo del cromosoma lineal. La proteína helicasa es la encargada de separarlas y las estabilizadoras son las encargadas de mantenerlas así, para que no se vuelvan a unir en su doble hélice. Las enzimas primasas son las encargadas de sintetizar una cadena corta de ARN denominada cebador, en donde inicia la síntesis de ADN. En la elongación, las holoenzimas ADN polimerasas sintetizan las cadenas complementarias de ambas cadenas separadas y avanzan bidireccionalmente por ambas horquillas de la replicación, agrandando la burbuja. En las horquillas, la síntesis en unas es más continua, o sea, la cadena es avanzada, y en otras es discontinua, o sea, que la cadena es atrasada. Los cebadores son reemplazados por ADN, y las holoenzimas ADN polimerasas en eucariotas son más complejas que en las procariotas. Las enzimas ADN ligasa unen progresivamente los fragmentos de Okazaki, y en la terminación se da en procariotas cuando la burbuja de replicación recorre todo el cromosoma, y en eucariotas se da cuando llega al extremo de la misma. En la traducción, como ya sabemos, el ADN es la molécula que contiene la información genética. En eucariotas se encuentra en el núcleo, y en las procariotas se encuentra disperso en el citoplasma. La transcripción es el proceso de síntesis de una cadena ARN con secuencias iguales o parecidas a la del ADN, y se realizan sobre las hebras llamadas cadena molde y la otra cadena codificadora. En la iniciación se activa un gen ARN polimerasa y se une al principio de este por toda la hebra y recorre toda la hebra, o sea, la cadena ARN mensajera. En la elongación se da el crecimiento de la cadena de ADN, y en la terminación se separa el ARN del ADN. Al finalizar este proceso se sale del núcleo del cromosoma el ARN y pasa al citoplasma, en donde se llevará a cabo la traducción del ADN. ¿Cómo ocurre el proceso de replicación del ADN? En primer lugar, las dos hebras del ADN se separan. Para eso, una enzima conocida como helicasa rompe los enlaces puente de hidrógeno que mantienen unidas a las bases complementarias de las dos hebras. Una serie de proteínas llamadas estabilizadoras mantienen separadas a las dos hebras durante todo el proceso. Luego, la doble hélice se separa formando una estructura bifurcada llamada horquilla de replicación. Allí es donde va a comenzar el proceso de replicación. Una de las dos cadenas, la cadena continua, se orienta en sentido
5' a 3', mientras que la otra, la cadena rezagada, se orienta en dirección 3' a 5'. Recordemos que ambas cadenas son antiparalelas. Cada cadena actúa como molde para sintetizar las nuevas cadenas. La direccionalidad de cada una, es decir, si es continua o rezagada, determina la forma en que se llevará a cabo la replicación. Síntesis de la cadena continua. Replicación continua. La ADN polimerasa es la enzima encargada de sintetizar los nucleótidos y formar la nueva cadena. Sin embargo, esta enzima solo puede empezar a trabajar a partir de un cebador, que es una cadena corta de unos pocos nucleótidos sintetizada por otra enzima, la ARN primasa. Los cebadores de ARN son el punto de inicio de la síntesis de la nueva cadena. La ADN polimerasa comienza aquí a sintetizar y posicionar los nucleótidos complementarios desplazándose por toda la cadena molde. Síntesis de la cadena rezagada. Replicación discontinua. La ADN polimerasa únicamente puede sintetizar cadenas en sentido 5' a 3'. Para sintetizar la nueva cadena rezagada, la ARN primasa añade un cebador de ARN para que la ADN polimerasa pueda sintetizar una porción de la nueva cadena. Luego la ARN primasa agrega otro cebador más adelante para que la ADN polimerasa pueda sintetizar otro fragmento. La nueva cadena entonces queda formada por fragmentos discontinuos que se denominan fragmentos de Okazaki, nombrados así en honor al científico que los descubrió. Una vez que las dos cadenas nuevas están sintetizadas, otras enzimas involucradas eliminan y reemplazan los cebadores de ARN por ADN y unen los fragmentos de Okazaki unos con otros. De esta manera se obtienen dos copias idénticas de ADN semiconservativas, ya que cada cadena hija conserva una hebra de la cadena madre. El ensamblaje de una molécula de proteínas de acuerdo con el cambio de molécula de ARN-M se conoce una traducción. Se denomina traducción porque comprende el cambio de lenguaje de ácidos nucleídos, sucesión ácido-nucleótidos. Al lenguaje de la proteína, sucesión aminoácido. En el citoplasma, el ARN-M se mueve hacia los ribosomas para que se puedan sintetizar una molécula de proteínas. Deben llegar los aminoácidos a los ribosomas. Los aminoácidos que se necesita disperso en el citoplasma. Se encuentran los aminoácidos correctos y llegan al ARN-M por el ARN de transferencia, o sea, ARN-T. Las moléculas ARN-T son más cortas que las ARN-M y tienen forma de trébol. Pasos para la traducción. Un extremo de ARN-M se pega al ribosoma. Una molécula de ARN con el anticodón correcto se enlaza en el codón complementario de gen de ARN-M. Gracias.